No sé decir exactamente cuándo empecé a sentirme extraña, pero recuerdo muy bien cómo era. Me despertaba con la cabeza pesada, como si hubiese dormido mal, aún habiendo dormido toda la noche. Me sentía lenta, olvidaba nombres sencillos, confundía palabras. Al principio pensé que era solo la edad, al fin y al cabo tengo 69 años, pero lo que me molestaba era la frecuencia y, además, la coincidencia. Eso siempre ocurría después del desayuno, justo después del jugo que mi hija me preparaba. Era como si poco a poco mi cuerpo intentara avisarme de algo, pero yo no lograba entender qué era. Pensé que me estaba volviendo débil, que era cosa de mi cabeza. Y, durante un tiempo, simplemente lo acepté. Patricia, mi hija, decía que yo había estado muy agitada últimamente. Empezó a prepararlo todo por mí. La comida, los medicamentos, los horarios. Dijo que necesitaba descansar más, dejar de salir tanto, evitar visitas. Y fue quitándome, una a una, las pequeñas cosas que me daban vida. Primero desapareció mi cajón de pastillas antiguas. Luego vinieron los avisos de que ya no hacía falta ir sola a la panadería. Y por último, canceló las visitas de mis amigas. Ella decía que era por mi bien, y yo, con miedo de ser injusta, le creí. Pero dentro de mí algo ya gritaba, solo que no sabía si era la edad o algo más que me negaba a imaginar. Hubo un día específico que no se me sale de la cabeza. Estaba en la cocina intentando recordar dónde había guardado la fuente de vidrio. Registré 2 armarios y no tenía idea. Me senté en la silla, apoyé las manos en la mesa y sentí un ligero mareo que ya había ocurrido antes con frecuencia. En ese momento entró Patricia a la cocina. Me miró con aire de lástima y dijo: «¿Otra vez, mamá? ¿No me lo preguntaste ya hoy?» Aquello me impactó de un modo extraño. Yo no recordaba haberlo preguntado antes. Me sentí avergonzada, me sentí inútil, pero lo que más me marcó fue el tono. No era preocupación, era impaciencia. Y, por primera vez, me sentí un peso en mi propia casa. Después de ese día, comencé a fijarme en todo lo que sentía justo después del desayuno. Era siempre igual. Tomaba el jugo que ella hacía, con ese sabor un poco demasiado dulce, y en menos de una hora mi cuerpo empezaba a caer. La cabeza se me volvía lenta, no podía concentrarme en nada y me daba un sueño que no era natural. Y entonces me surgió la duda. ¿Será que el problema no era solo la edad? ¿Había algo en ese jugo? Me sentí mal por pensar mal de mi propia hija. Patricia siempre fue controladora, pero jamás imaginé que pudiera hacer algo que me perjudicara. Aún así, empecé a observar, en silencio, sin comentarlo con nadie. Si había algo mal, necesitaba entenderlo sola. También empecé a notar cómo Patricia evitaba que yo tocase las cosas de la cocina. Siempre decía que iba a prepararlo todo, que yo podía descansar, que no me preocupara por nada. Incluso los cubiertos y vasos fueron cambiados de lugar, como si ya no supiera dónde guardaba las cosas. De mi propia casa. Me sentía disminuida, pero trataba de entender, pensaba, solo quiere ayudarme. Pero toda esa ayuda venía acompañada de decisiones en las que yo no participaba. Compraba mis medicinas sin mostrármelas, organizaba mi semana sin consultarme, y lo peor, empezó a hablar con la gente como si yo ya no estuviera en condiciones de cuidarme. Y eso, para mí, era muy más doloroso que cualquier olvido. Fue mi nieta, Beatriz, quien empezó a ver lo que yo no quería ver. Tiene 17 años, es observadora, silenciosa, pero muy lista. Un fin de semana que pasó a dormir aquí, notó que yo dormía demasiado durante el día. Me preguntó si estaba bien, y yo dije que sí, que era solo cansancio. Pero, en el fondo, ya sabía que algo extraño pasaba. El domingo la vi mirando de reojo el fregadero. Después supe por qué. Encontró una pastilla aplastada en el suelo cerca de la alfombra. La recogió sin decir nada. El lunes, me contó que la llevó a la farmacia para identificarla. Era de tarja negra. Un calmante. Me quedé paralizada. Fue como si, de repente, todo cobrara sentido, y mi corazón, en ese momento, no sabía si dolía más por el hallazgo o por quién lo había hecho. Cuando Beatriz me mostró el papel de la farmacia, con el nombre del medicamento y la tarja negra resaltada, me quedé sin reacción. Era uno de esos fármacos usados para sedar,
para tratar crisis de pánico o insomnio severo, cosas que nunca he tenido. La pregunta salió sola. ¿Por qué alguien me daría esto a mí? Y la respuesta vino demasiado rápido en mi cabeza. Yo ya sabía quién. Patricia era la única que preparaba mis jugos, la única que movía mis cosas, la única que siempre decía que necesitaba calmarme más. Pero saberlo y aceptarlo son cosas distintas. Mi pecho se apretó. Quise negarlo todo, decir que fue un error, pero ya no podía engañarme. Y Beatriz, con todo el valor de donde no sé, me miraba esperando que yo hiciera algo. Pedí tiempo para pensar. Le dije a Beatriz que no quería pelear con nadie, menos con mi propia hija. Pero ella fue firme. Abuela, esto está mal, es peligroso. Y yo sabía que tenía razón. También sabía que mi nieta intentaba protegerme, aunque eso implicara enfrentarse a su madre. Me sentía en conflicto, porque por más que Patricia hubiera cruzado la línea, seguía siendo mi hija, aquella niña a la que meseé en mis brazos, por la que lloré cuando empezó la escuela, a la que crié sola tras la marcha de su padre. Pero en ese instante tuve que decidir, seguir fingiendo que no veía nada o empezar a protegerme. Y, quizá por primera vez en mucho tiempo, supe cuál era la respuesta correcta. Aquella noche casi no dormí. Di vueltas en la cama, escuchando el ruido de la nevera y el tic-tac del reloj, pensando en todo. Lo que más me dolía era imaginar que para Patricia eso quizá era realmente cuidar, un cuidado distorsionado, controlado, sin respeto, pero que ella, de algún modo, debía creer que era lo correcto. Recordé cómo siempre fue mandona desde pequeña. Crecer se convirtió en la hija que decidía todo, y yo, por agotamiento o miedo al conflicto, lo acepté. Pero ahora era diferente. Mis olvidos, mi apatía, ese cansancio inexplicable, todo tenía un motivo. Y el motivo era alguien a quien amaba. Fue cruel darme cuenta, pero sabía. Ya no podía fingir que era solo un malentendido. Era abuso, y eso tenía que parar. A la mañana siguiente, no bebí el jugo que me ofreció. Sonreí, di las gracias y dije que lo tomaría luego. Insistió, sentía bien si me... Contesté que sí. Por dentro temblaba. Por fuera mantuve la calma. Llevé el vaso a mi habitación y lo tiré. Por primera vez en meses, decidí no aceptar en silencio. Llamé a Beatriz y le pedí que viniera por la tarde. Quería conversar con calma, pensar juntas qué hacer. Sabía que no bastaba acusar o confrontar de cualquier manera, pero tampoco podía callarme más. La sensación de que algo despertaba dentro de mí era muy fuerte, y cuando la verdad despierta, ya no se puede volver a dormir. Cuando Beatriz llegó, nos sentamos en el sofá con la televisión apagada y las cortinas entreabiertas. Le expliqué todo: el cansancio tras el jugo, los olvidos, la sensación de estar siendo controlada sin darme cuenta. Ella me escuchó en silencio, ladeando la cabeza de vez en cuando. Luego sacó del bolsillo una hoja doblada, la ficha técnica del medicamento. Dijo que el farmacéutico se la había dado impresa. Allí estaban todos los efectos secundarios, la indicación, los riesgos. Detalle que me aterrorizó: el uso prolongado sin prescripción puede causar dependencia. Se me revolvió el estómago. No se trataba solo de sentirme engañada, era el riesgo real que corría sin saberlo, y eso me hizo comprender que había llegado el momento de actuar. Beatriz quiso hablar con mi hija ese mismo día. Pedí calma. Le dije que primero debíamos asegurarnos de nuestros pasos, que no pretendía convertirlo en una guerra. Ella entendió, pero se mantuvo firme. No voy a fingir que no veo nada. Admiré su decisión. Le pedí ayuda para concertar una cita en la UBS con una psicóloga o asistente social. Alguien que nos orientara. Quería hacerlo bien, con respaldo. No deseaba que Patricia se sintiera atacada, pero tampoco podía permitir que aquello continuara. Y allí, sentada junto a mi nieta, sentí algo que hacía tiempo no experimentaba. Apoyo genuino, de quien me veía como era. En la UBS nos atendió una asistente social llamada Claudia, una mujer serena, de quien había escuchado muchas historias duras. Me prestó atención, tomó notas, preguntó con calma,
Indagó cuándo aparecieron los síntomas, cómo era mi rutina con Patricia y cómo me sentía al tomar el jugo. Beatriz mostró la ficha, explicó el hallazgo de la pastilla y relató sus observaciones. Claudia lo fue anotando todo. Al final, afirmó que aquello requería seguimiento, que, aunque la intención de la familia a menudo es ayudar, sin consentimiento se configura como una forma de violencia. Violencia contra el anciano. Escuchar esa palabra me erizó, porque hasta entonces, para mí, violencia era solo gritar, empujar o abandonar. Claudia sugirió involucrar también a la psicóloga de la unidad. A los pocos días regresamos. La conversación fue aún más directa. Me hablaron con respeto y firmeza. Explicaron que, incluso en el ámbito familiar, nadie tiene derecho a medicar a otros sin autorización. Me preguntaron si quería poner una denuncia, pero en ese momento no me sentía preparada. Preferí iniciar con orientación, acompañamiento y una mediación. Y así fue. La psicóloga contactó a Patricia y concertó una reunión con nosotras. Al saberlo, mi hija se sorprendió. Primero negó todo. Luego atinó a decir que no fue con mala intención, solo quería ayudar. Pero yo ya no aceptaba esas justificaciones. Por primera vez le dije con claridad, lo que hiciste no fue cuidado, fue control, y me hizo daño. La reacción de Patricia en la reunión fue dura. Cuando vio que no podía negar más, rompió a llorar. Dijo que estaba exhausta, que lo hacía todo sola, que yo no colaboraba y que a veces perdía la paciencia. La psicóloga la escuchó con calma y luego afirmó, sin rodeos, que nada justificaba medicar a alguien a escondidas. No importaba el cansancio, el desespero o la intención. Existía un límite que ella había cruzado y que ponía mi salud en riesgo. Yo la escuché, con el corazón oprimido. Ver a propia hija confrontada por algo tan grave duele de un modo inexplicable. Pero más, dolía saber que, de no haber hablado, aquello quizá habría continuado y empeorado. Beatriz permaneció a mi lado todo el tiempo. No habló mucho, pero su silencio fue un pilar, y eso resultó esencial. Al concluir la reunión, la asistente social propuso un acompañamiento familiar con sesiones semanales, además de seguimiento médico para mí, a fin de evaluar posibles efectos secundarios del calmante. Acepté. Patricia guardó silencio. Salimos de la VS sin mediar palabra. En el coche, ninguna habló. Solo al llegar a casa, sola, me desplomé en llanto. Lloré como hacía mucho tiempo no lo hacía. No fue solo por el dolor, sino también por el alivio, porque finalmente alguien me había oído. Y, más que nada, yo misma me había escuchado. En los días siguientes la casa se sintió distinta, más silenciosa, más tensa, pero también más mía. Por primera vez en mucho tiempo, volví a hacerme mi propio desayuno. Elegí los ingredientes, lo preparé a mi manera, sin que nadie controlara lo que podía no consumir. Ir a la cocina y sostener el vaso con mis propias manos se volvió una victoria. Patricia evadía el contacto. Pasaba más tiempo en su habitación o salía temprano. Ya no me ofrecía jugo. Tampoco pidió disculpas, y eso dolía. Pero, de algún modo era esperable. Sabía que ella necesitaría tiempo. Y, sinceramente, yo también. La herida estaba abierta, y el silencio entre nosotras lo decía todo. Pero, al menos, ya no había duda. Y eso ya era un nuevo comienzo. Beatriz siguió viniendo con más frecuencia. Ayudaba con el almuerzo, organizaba los armarios, me acompañaba a la VS. Pero, sobre todo, me escuchaba. Eso me fortalecía. Empecé a notar pequeños cambios en mí, más atenta, con más energía. Hasta la somnolencia de la tarde fue desapareciendo. Me sentía más presente en mis propios días. La psicóloga sugirió retomar paseos cortos, una actividad que siempre me gustó, pero que Patricia decía que ya no podía hacer sola. Y volví, primero hasta la esquina, luego hasta la plaza. Allí, sosteniendo una taza caliente con ambas manos, comprendí, estaba regresando. No solo a caminar, estaba regresando a mí misma. Una de las cosas que más me impactó fue darme cuenta de cómo pequeños gestos lo cambian todo. Empecé a reorganizar mi cuarto. Cambié las sábanas,
Colgué una foto antigua de la familia en la pared. Coloqué una silla junto a la ventana donde me gusta leer. Era como marcar de nuevo mi territorio, decirme a mí misma, este espacio es mío. Volví a escuchar mi música, aquella que Patricia decía que me alteraba. Y cuanto más me reconectaba con esas cosas simples, más viva me sentía. Era extraño pensar en cuánto las había dejado de lado sin darme cuenta. Lo hice porque fui creyendo poco a poco que ya no sabía cuidar de mí. Pero ahora recordaba. Sí sabía. Siempre supe. En la VS, las charlas con la psicóloga me ayudaron a poner todo en perspectiva. Hablé de mi vida, de cómo fui criada, de cómo siempre evité los conflictos. Conté que Patricia siempre fue más dura, más práctica, y que yo cedía para mantener la paz. Entonces entendí que sin darme cuenta, me había acostumbrado a renunciar a mis deseos, no por falta de fuerza, sino por exceso de costumbre. Y cuando ella comenzó a decidir por mí, lo fui aceptando. Hasta que un día eso se volvió norma. La psicóloga me escuchó con empatía, pero fue firme. El respeto no es silencio, y el cuidado sin libertad es prisión. Esa frase me acompañó durante días, porque en el fondo era exactamente lo que necesitaba oír. Con el paso de las semanas mi mente se aclaró. Los olvidos disminuyeron, los mareos casi desaparecieron y ese cansancio persistente dio paso a una energía ligera que no sentía desde hacía años. Fue entonces cuando comprendí cuán lejos me había alejado aquel medicamento, aún con buena intención. Era como vivir con una manta húmeda sobre los hombros cada día, creyendo que el peso formaba parte de envejecer. Pero no era así. Eso no era envejecer. Era ser silenciada poco a poco. Y ahora, al estar recuperando el control de mis pasos, no podía dejar de sentir rabia por todo lo que me habían arrebatado. Pero, al mismo tiempo, me sentía aliviada por haberlo descubierto a tiempo. Y, más aún, por estar rodeada de personas que me ayudaron a levantarme. Volví a asistir al grupo de lectura de la iglesia. Era una actividad sencilla. 5 o 6 mujeres leían fragmentos de libros y comentaban. Antes, Patricia decía que me cansaba mucho y que era mejor evitarlo. Ahora iba por mi cuenta, con mi bolso al hombro y el libro bajo el brazo. Las charlas me hacían bien. Escuchar a otras mujeres de mi edad hablar de la vida, la rutina, la fe y la nostalgia era reconfortante. Un día una de ellas comentó que me veía diferente, más viva. Sonreí y dije que era porque estaba volviendo a ser yo misma. Y era cierto. Aunque aún quedaran heridas abiertas con mi hija, me sentía poco a poco reconstruida. Y esa reconstrucción, aunque silenciosa, era mi grito de libertad. La convivencia con Patricia siguió siendo difícil. Evitaba conversaciones, actuaba en piloto automático, como si aún procesara lo ocurrido. Yo no la presionaba, pero tampoco cedía como antes. Empecé a decir lo que quería comer, si quería salir o quedarme en silencio. A veces ella me escuchaba, otras ponía los ojos en blanco, pero yo no retrocedía. Por primera vez mi voluntad estaba por encima de su comodidad. Eso no me hacía sentir poderosa, me hacía sentir completa. Y, poco a poco, ella comenzó a percibir que ese control, disfrazado de protección, ya no tenía lugar. Veía en su rostro la incomodidad que yo había vivido. Y, sinceramente, era justo. Lo que pasé tampoco fue cómodo. Una mañana me preguntó si aún confiaba en ella. La pregunta fue seca, sin mirarme a los ojos. Pensé unos segundos antes de responder. Dije que la confianza no es como un interruptor que se enciende o apaga. Se construye con tiempo y respeto. Lo vivido no se borra con un "lo siento". No respondió. Se levantó y se fue a su cuarto. Me sentí triste, claro, pero por primera vez no me sentí culpable por haber sido honesta. Durante años suavicé mis palabras y me callé para no herir. Así me fui apagando. Ahora hablaba con calma y verdad. Y aunque incomodara, era mi nueva forma de existir y no renunciaría a ella. Días después, Beatriz me visitó sola con un sencillo pastel de zanahoria, como a mí me gusta. Nos sentamos en la cocina y comimos en silencio unos minutos, como si la sola presencia bastara. Luego, me dijo que estaba orgullosa de mí
Qué bello verla imponerse, aún con el hogar aún revuelto. Sentir ese orgullo de mi nieta me conmovió profundamente, porque, aunque yo inicié este cambio por mí, sabía que gran parte de mi valor provenía de su valentía. En ese abrazo lento, sin prisa, sentí cómo algo sanaba, en ella y en mí. La coordinadora de la escuela de Beatriz también me llamó. Explicó que había seguido el proceso desde la denuncia de mi nieta con el apoyo del colegio y que lo manejaron con cuidado y discreción. Muchos jóvenes se callan por miedo a romper la familia, comentó. Después de colgar, permanecí en silencio. Pensé en cuánto había cargado aquella niña solo para protegerme. Una joven de 17 años enfrentando a su madre en nombre de su abuela. Era demasiado. Y otra vez me emocioné, no por el dolor, sino por la valentía y la lucidez de mi nieta. Comprendí que el amor también es elección, y ella me eligió. Con el seguimiento en la VS, hablé más con la asistente social, quien sugirió escribir todo lo vivido, no para publicar ni compartir, solo para mí. Empecé con cautela, tibiamente, casi tanteando mi pasado, pero fui ganando ritmo. Anotaba los días en que me sentía fuerte, los instantes en que quise rendirme y los pensamientos que nunca pronuncié en voz alta. Fue como organizar el caos interior y, al escribir, descubrí cuánto dolor había silenciado, palabras que nunca me atrevía a pronunciar. La escritura se convirtió en espejo, y en ese reflejo comencé a ver no solo la mujer que fui, sino la que estaba por ser. Patricia empezó a asistir gradualmente a las sesiones. Primero llegaba tensa, con los brazos cruzados. Después de varias charlas, compartía más. Lloró, admitió que se sentía abrumada y sola, que temía perderme al verme como vio a su abuela en sus últimos años. La escuché. No la perdoné de inmediato, pero la escuché, porque tras su control veía a una mujer asustada. Eso no justificaba su acto, pero lo explicaba. Su carta reflejaba una voluntad de reconciliación. No un todo bien, sino un te entendí. En la siguiente sesión realizamos un ejercicio. Cada una escribió una carta con lo que esperaba de la otra. Tomé la pluma. Pedí ser tratada como adulta, como la mujer que decide por sí misma, con las limitaciones naturales de la edad. Exigí que, si algún día temía por mi salud, viniera a conversar, pero que jamás más decidiera sobre mi cuerpo sin mi permiso. Al leerla en voz alta mi voz temblaba, pero la leí hasta el final, y noté en sus ojos que mis palabras calaron. Duele, pero también abre espacio, y el espacio es a veces todo lo que una relación necesita para empezar a sanar. La carta de mi hija me conmovió. Reconocía su sobrecarga, su miedo a perderme. Fue difícil oírlo, porque, siendo su madre, nunca vi aquel costado vulnerable. Para mí, siempre fue fuerte, decidida, casi implacable, pero al leer su carta la vi como otra mujer, con dudas, heridas antiguas, intentando recomponer el vínculo. Y allí comprendí que el perdón también es no un todo está bien, sino un entiendo. Desde entonces, en casa todo cambió sutilmente. Patricia preguntaba si quería ayuda en lugar de imponerla. A veces aceptaba, otras no, y ella respetaba. Para mí, eso ya era un gran avance. Volvimos a cocinar juntas los domingos, como antaño, cuando Beatriz era niña. No hablamos siempre de lo ocurrido, pero el silencio entre nosotras se volvió más ligero. Un silencio que no oculta nada ni presiona. Y descubrí que el perdón puede manifestarse en la convivencia cotidiana, no con promesas solemnes, sino con gestos respetuosos repetidos. Beatriz seguía presente. Decía que no deseaba volver al normal de antes, que lo vivido no debía olvidarse, pero tampoco encerrar. Me conmovió su forma de ver, directa, cuidadosa. Una vez me dijo, abuela, despertaste de un sueño que no era tuyo. Esa frase se me grabó. Así fue. Aquellos meses en que viví dormida, creyendo que todo era parte del envejecimiento, fueron como estar en un apagón. Fue doloroso, despertar, pero necesario y liberador. Una de mis prioridades fue retomar mi grupo de amigas, esas mismas que Patricia alejó, alegando mi cansancio. Llamé a cada una, hubo sorpresa y emoción. Acordamos un encuentro en la plaza, con café y pastel sencillo. Reímos,
Hablamos de la vida, de la salud, de aquello que solo quienes han vivido tanto comprenden. Sentí cuánto me había hecho falta rodearme de gente que me conoce en verdad, que me mira a los ojos y no con lástima, que no equipara envejecer con desaparecer. Fue como reencontrar partes mías olvidadas. Y aquel día comprendí que renacer implica también reconectar con vínculos. De regreso, entré en una tienda de barrio y compré un pintalabios. No era caro ni llamativo, solo un rosa discreto, como el que usaba antes de que todo cambiara. Al llegar a casa, fui al espejo y me lo apliqué con calma, como quien reconoce su reflejo. Y en esa imagen vi a una mujer que volvía a quererse, no por vanidad, sino por respeto. Había olvidado hasta ese cuidado, elegir mi prenda del día, mirarme con ternura, y ahora lo recuperaba, un gesto a la vez. Puede parecer trivial, pero quien ha sido silenciada entiende que hasta un simple pintalabios simboliza libertad. También volví a cuidar del pequeño jardín, unas macetas con albahaca, menta y lavanda. Cada mañana antes del café salía a regar la tierra, un ritual sencillo que me llenaba de paz. Patricia lo observaba desde lejos. A veces comentaba algo, a veces callaba. Ya no. Esperaba su aprobación. Por primera vez, hacía lo que quería, no lo que me permitían. Cuidar el jardín era más que plantar, era recordarme que tras todo aún podía florecer, que renacer no exige grandes gestas, basta con una maceta de menta. Un día Beatriz llegó con un cuaderno de tapa dura, páginas gruesas y sin líneas. «Para que sigas escribiendo», me dijo. Me emocioné. Venía anotando pensamientos en hojas sueltas o agendas viejas. Ese cuaderno me decía, «Tu historia importa». Empecé a usarlo de inmediato. Registré mis sensaciones, mis recuerdos y lo que me hacía sonreír, porque, pese a todo, aún reía. Tal vez más que antes. Sabía la razón. Reía porque era libre. No del todo, no siempre, pero lo suficiente para no tolerar más que me borraran. Con el tiempo Patricia participó más en las sesiones. Aunque defensiva al principio, se abrió. La psicóloga decía que el cambio debía venir de ambas partes, y yo comprendí eso. No quería que mi hija se transformara en otra persona, solo que me reconociera tal como soy. En una sesión confesó que se sentía culpable cada día, que temía no volver a ganarse mi confianza. No respondí en el acto, pero luego dejé un papel en su cuarto. La confianza se construye día a día. Desde entonces, noté cambios reales. No fue un milagro, ni rápido, pero sí sincero. Y eso bastó. Una de las mayores lecciones fue comprender cómo a veces normalizamos pequeños abusos, actos que parecen cuidado, pero en realidad te silencian. Cuando alguien decide por ti sin preguntar, cuando minimiza tus deseos con un «es mejor así» y terminas aceptando. Primero para evitar conflictos, luego por cansancio y al final porque ya no recuerdas tener voz. Yo viví así mucho tiempo, pero hoy no. Hoy reflexiono antes de ceder. Hoy pregunto antes de aceptar. Y si algo me molesta, lo digo. Aunque mi voz siga temblando, hablar pese al miedo me trajo hasta aquí. Un día Patricia me invitó a almorzar fuera, solo nosotras dos. Fuimos a un restaurante sencillo de comida casera y jugo natural. Al principio conversamos poco, pero luego fluimos. Me preguntó cómo me sentía, si algo seguía extraño. Respondí que no, que me sentía viva. Ella guardó silencio unos segundos y luego me pidió disculpas. No sé cómo reparar lo que hice, pero quiero intentarlo. La miré con calma y contesté. Intentar ya es un comienzo. En ese instante entendí que la mujer frente a mí no era solo mi hija, sino una mujer en reconstrucción, como yo. Recuperar la confianza no fue fácil. Hubo mañanas inseguras, recuerdos que volví a dudar, pero me permitía sentir. Aprendí a no reprimir mis emociones para mantener las apariencias. Cuando algo me inquieta, lo escribo. Cuando algo me alegra, también lo registro. La escritura se convirtió en mi barómetro, y poco a poco noté que la balanza se inclinaba. Más buenos días que malos, más momentos en que me sentía dueña de mí que controlada. Ese simple cambio era inmenso. Señalaba que la mujer que fui no había desaparecido,
Solo aguardaba el momento justo para regresar. Beatriz empezó a llamarme mi viejita valiente. Lo decía sonriendo, con un orgullo en la mirada que me conmovía. Durante años me sentí pequeña, frágil, sin fuerzas. Ahora, oír eso de mi nieta me hacía entender que valentía no es gritar o acometer el mundo con fuerza, sino levantarse de la cama cuando todo pesa. Decidir que nadie elija por ti. Decir no con voz temblorosa, pero decirlo. Lo descubrí poquito a poco. Y lo más hermoso fue darme cuenta herida, de que aún seguía siendo un ejemplo para alguien. No por perfección, sino por resistencia. Comencé a colaborar en un grupo de mujeres mayores en la VS. No era formal. Charlas quincenales donde cada una compartía su vida. En el primer encuentro escuché más de lo que hablé, pero vi que muchas se sentían anuladas en sus hogares. Hijas que mandan más de lo que cuidan. Madres que callan para evitar pleitos. Me vi en ellas. Comprendí que mi experiencia no era aislada, sino parte de algo mayor, y que compartirla allí podía ayudar a otras a entender que no estaban solas, que aún había tiempo y que nunca es tarde para protegerse. Tras unos encuentros, me pidieron compartir mi historia en el grupo. Hablé en calma, sin ocultar detalles ni dramatismos. Conté que me medicaron a escondidas, que mi hija creyó ayudarme y que mi nieta me salvó con su valentía. Hubo silencio respetuoso. Algunas lloraron y otras se acercaron al final para contarme sus propias vivencias. Fue entonces cuando comprendí el alcance de mi historia. No era solo la mía, sino la de tantas mujeres que callan toda su vida. Aquel día, con voz firme y porte erguido, supe que estaba haciendo lo correcto. Al salir, una señora llamada Áurea me tomó del brazo y dijo: «Dijiste lo que yo nunca pude decir ni a mí misma». Eso me atravesó, porque supe exactamente lo que quería decir. Durante años también me oculté mi verdadero dolor. Oírlas me dio la certeza de que mi voz tenía un propósito, no de heroína, sino de alguien que sobrevivió al silencio y ahora ayuda a otras a romperlo. Y eso fue más liberador que nada. Patricia se enteró por Beatriz de que yo participaba en esos encuentros. Preguntó si era necesario o si ya habíamos resuelto todo. Respiré hondo y dije: «Resolver no es olvidar, hija, es seguir con conciencia». No respondió, pero noté que le impactó. No hablé para provocarla, sino para exponer mi verdad. Pasamos demasiado tiempo ocultando grietas. Ahora quería avanzar sin disimularlas, porque reconstruir solo con muros aparentes no sirve. Hace falta ladrillo auténtico, como el que estábamos poniendo, un diálogo tras otro. No esperaba volverme útil de nuevo. Me había resignado a pensar que, tras cierta edad, uno solo estorba. Pero en esos encuentros descubrí lo contrario. Mujeres acudían a mí por consejo. Querían saber cómo hallé coraje. Yo siempre decía: «No fue coraje de película, fue supervivencia». Contestaba eso porque solo reaccioné cuando ya no soportaba más. Y ellas lo entendían, viéndome como alguien real. Alguien con cicatrices, sí, pero de pie. Eso me devolvió algo que creía perdido. La sensación de poder influir en la vida de alguien. Empecé a notar cambios en mi postura sin darme cuenta. Ya no pedía perdón por todo. Si equivocaba, enmendaba, pero sin rebajarme. También me expresaba con más seguridad cuando hablaba con Patricia. Cuando pretendía retomar sus viejos hábitos de decidir por mí, simplemente decía: «Prefiero de otra forma». Y listo, sin discusiones ni alaridos. Y era sorprendente ver lo efectivo que resultaba, porque en el fondo, ella también aprendía a verme de otra manera, no como alguien frágil e indefenso, sino como la mujer que siempre fui, aunque antes me negase a mí misma. Un día salí sola a hacer gestiones, ir al banco, la farmacia, la panadería. Al regresar, Patricia comentó: «Qué bonito verte tan activa otra vez». Me tomó por sorpresa. No esperaba un elogio. Guardé silencio, pero esa noche, al escribir en mi cuaderno, anoté: «Hoy escuché de mi hija algo que siempre anhelé, reconocimiento. Más que libertad, anhelaba ser vista y tenida en cuenta». Y tal vez ella empezaba a expresarse distinto, a soltar el control para abrir espacio a nuestro vínculo.
No sé cuánto llevará a ajustar todo, pero hoy sé que ya hay un espacio para mí, y eso lo cambia todo. Beatriz continuó siendo mi refugio seguro. Los fines de semana hallaba la manera de pasar, aunque fuera una hora. A veces traía un libro, otras solo venía a tomar un café en silencio y contemplar el jardín. Nunca me exigió nada, ni forzó una charla. Solo estuvo presente, y eso valía más que 1000 discursos. Un día me dijo que aprendió mucho observando lo que pasó conmigo. Comprendió la importancia de escuchar de verdad a los mayores, no tratarlos como niños. La abracé con fuerza. Comprendí. Sin querer, mi experiencia le enseñó algo, y eso dio nuevo sentido a todo. En una conversación, la nieta me contó que pensaba estudiar psicología para ayudar a mujeres, especialmente ancianas, a protegerse emocionalmente. Me emocioné. Aquello nació de lo vivido en casa, y verla transformar el dolor en propósito me llenó de orgullo. Dije que sería excelente en ello, y que ya marcaba la diferencia, no solo en mi vida, sino en cómo yo me percibía. Beatriz me devolvió la autoestima sin saberlo, con su escucha atenta, su cuidado genuino y la firmeza de quien ama sin dominar. En ese día entendí que el cuidado también puede ser bello, siempre que nazca del respeto. Con cada semana sentía mayor conexión con mi rutina. Empecé a madrugar, preparar el café con calma, leer el periódico en el porche. Hasta el bullicio de la calle, antes irritante, se convirtió en señal de que estaba viva y presente. Cosas simples como elegir mi ropa o ordenar los especieros me brindaban placer. Era curioso, pues tanto tiempo estuvieron hechas por otros sin mi voluntad. Patricia ahora respetaba mi espacio y ya no preguntaba a cada rato si necesitaba algo. Para mí, eso fue un gran alivio. No quería asistencia, quería autonomía. Y, en ese momento, la sentía mía otra vez. Una tarde, caminando por la plaza, me topé con Neide, una vecina de las misas dominicales que hacía tiempo no veía. Al verme, sonrió y exclamó: «¿Cómo te ves?». Reí y contesté que, tras un periodo difícil, las cosas se acomodaban. Me sostuvo la mano y dijo que era bueno verme así. Esa observación me resonó no por el halago, sino por cómo me vio. Durante meses pensé que estaba dando lo mejor de mí. Al escucharla, supe que mi transformación era real y visible. Eso me dio fuerzas para seguir. Volví a sacar mis fotos antiguas. Limpié portarretratos y las coloqué por la casa. Había una de cuando nació Beatriz, otra de mí sosteniendo a la pequeña Patricia y una sola mía en mi cumpleaños hace años. Al ver mi sonrisa del pasado, quise reencontrar a esa mujer. Me percaté de que nunca se había ido, solo la silenciaron. Ahora cada detalle del hogar, cada gesto mío era un recordatorio. Soy yo, antes de todo y después de todo. Soy yo. Decidí escribir una carta a mí misma. Me senté en la mesa con una pluma y empecé a hablarle a alguien querido. Agradecí no haberme rendido. Pedí perdón por los años que callé, por miedo a ser molesta. Expresé el orgullo de hallar fuerzas donde parecía no haber nada. Prometí que mi voz sería prioridad. Guardé esa carta doblada en mi cuaderno entre las páginas de mis hallazgos. Fue un gesto simbólico, pero me marcó hondo. Me declaré a mí misma que el amor propio no surge de un día al otro, sino que se cultiva con elecciones diarias. Y yo estaba eligiendo. También planifiqué pequeños cambios en casa, unas macetas en el balcón, una cortina nueva en la sala, un cojín colorido en mi butaca de lectura. Detalles que hacían el espacio sentir más mío. Patricia los respetó e incluso elogió algunos. Fue significativo. Una nueva convivencia nacía, sin imposiciones ni silencios incómodos. Eran dos mujeres aprendiendo a relacionarse saludablemente. Y yo, que creí que era tarde, veía que se pueden reconstruir puentes. Solo hace falta no ocultar las grietas y usar ladrillos de verdad, como estábamos haciendo, conversación a conversación. Durante uno de los encuentros de la VS, una señora llamada Olga dijo algo que me caló. A veces, solo saber que no estamos solas cambia la carga de la dolor. Esa frase retumbó en mi mente. Era tal cual lo que había sentido desde que Beatriz me escuchó de verdad. Antes creí que exageraba, que estaba confundida, que no debía dudar de mi hija.
Pero cuando mi nieta me abrió un espacio para hablar, todo empezó a reorganizarse por dentro. Y en ese grupo, entre historias tan parecidas, me sentía fuerte, no por haber vencido, sino por estar allí, compartiendo, y solo compartir ya aligera el peso. Esa misma tarde, al volver a casa, me senté en el porche y anoté lo que escuché. Escribí el nombre de Olga y su frase. Dije que yo también quería ser esa presencia para otras mujeres, no para enseñar, sino para recordarles que no están solas. Fue entonces cuando surgió la idea de un cuaderno colectivo en el grupo, llevar hojas en blanco y pedir a cada una que escribiera una frase, un fragmento de su historia, un recuerdo feliz o doloroso. Al proponerlo en el siguiente encuentro, la respuesta fue hermosa. Algunas lloraron, otras guardaron silencio, pero todas aceptaron. Así nació nuestro cuaderno, un espacio para muchas voces, incluida la mía, y eso me hacía sentir parte de algo mayor. El cuaderno pasó de mano en mano. En cada sesión, alguien escribía algo, mensajes de aliento, confesiones de décadas de secretos, miedos guardados. Cada página era un fragmento de dolor compartido, pero también de fortaleza. Verlo crecer con tanta sinceridad me emocionaba. La escritura Haití había adquirido un significado mayor. Era un acto de resistencia y testimonio. Y en ese grupo, yo dejaba de ser solo la mujer que fue medicada a escondidas. Era alguien que ayudaba a otras a no callarse también. Beatriz se enteró del cuaderno y quiso leer algunas páginas con mi permiso. Se emocionó. Me confesó su deseo de convertirlo en algo más grande, un proyecto escolar, tal vez incluso un libro colectivo. Sonreí, conmovida por su sueño. Ver a mi nieta interesada y respetuosa con las historias de mujeres mayores me infundía esperanza. Quizá la siguiente generación escuche más y silencie menos. Con el paso de los meses, mi hogar se sentía más ligero. No me refiero al orden, sino a la energía. Las charlas con Patricia fueron más naturales, con menos tensión. Empezó a preguntarme antes de decidir, y aunque a veces aún recaía en viejos hábitos, me escuchaba. Yo, a su vez, estaba más segura de imponer límites. Ya no era la que dudaba si exageraba. Ahora, si algo me molestaba, lo decía. Sin alaridos ni reclamos, solo decía. Y eso se volvió una conquista, porque tras tantos años de interrupciones e ignorancia, reaprender a ocupar mi espacio fue un acto enorme, y lo logré. Un domingo cualquiera, invité a 2 amigas de siempre a un café, mujeres que no veía desde hacía más de un año. Antes, Patricia decía que me fatigaba, y era mejor evitarlas. Ahora fui yo quien horneó el pastel y preparó el café de filtro, como siempre nos gustó. Sentadas en la terraza, charlamos largo rato. Me miraron con cariño y me dijeron que me veían radiante. Sonreí, no por el cumplido, sino por reconocerme de nuevo, porque durante mucho tiempo me miré al espejo y ya no me encontraba. Tras su partida, me senté en la terraza con una manta y contemplé el cielo. Pensé en cómo aquellas pequeñas cosas recobraban sentido. El canto de los pájaros, el aroma del café, la lluvia suave en el tejado. Todo estuvo silenciado durante meses. Ahora había salido de esa oscuridad, poco a poco, a mi ritmo. Y eso me llenó de gratitud. Me estoy reconstruyendo con pedazos de mí que nunca dejaron de existir, escribí esa noche. Porque así era. No me convertí en otra, simplemente me reencontré. Tiempo después, Beatriz me invitó a una feria de proyectos en su colegio. Su panel trataba sobre escucha, respeto y autonomía en la tercera edad. Me emocionó el detalle. Al llegar vi mi nombre entre los agradecimientos. Compartió con delicadeza nuestra historia sin exponerme demasiado. Dijo que aprender a envejecer con dignidad fue mérito de convivir conmigo. Al despedirnos, varias personas me felicitaron. Volví a casa con el corazón henchido. Mi nieta transformó el dolor en enseñanza, y eso me demostró que mi historia podía germinar en otros corazones. Tras ese día, Beatriz conversó más con otras mujeres de la familia, con su abuela paterna sobre escucha, con las tías sobre cuidado y control. Dijo que definitivamente estudiaría psicología. La escuché con un cúmulo de orgullo y asombro.
reaccionar a mi silencio casi infinito se convirtió en inspiración para otro camino de vida. Comprendí entonces que superar no es solo curarse, sino permitir que tu curación ayude a otros, con palabras, acciones o presencia. Y si antes creía que mi historia era una carga, ahora veía que podía ser puente. Y eso, para quien se sintió invisible, es la mayor transformación posible. La relación con Patricia continuó en reconstrucción. Hubo días buenos y otros silenciosos, pero ya no hubo imposiciones. El silencio pasó a ser elección. Cuando ella se mostraba abierta, conversábamos. Cuando se alejaba, respetaba. Ya no había control, sino convivencia. Un día, mientras fregábamos juntas la loza, me preguntó si la veía diferente tras todo. Dudé y respondí, sí, pero no de negativa. Veo a la mujer real detrás de mi hija, y la vi mirarme con humildad y gratitud. Ese instante me enseñó que el amor que sobrevive al conflicto es distinto, más firme, calmado y consciente. No idealiza, elige quedarse incluso tras el dolor. Y eso sentía por Patricia. No el mismo de antes, sino algo más sólido, porque ahora yo también me amaba. Cuando uno se ama, no acepta cualquier cosa en nombre del vínculo, aprende a trazar límites, y eso lo cambia todo. Aún tenemos un trecho por delante, lo sé, pero lo importante es que ahora caminamos juntas, cada una respetando el paso de la otra. Eso, para mí, ya era un nuevo comienzo. Volví a la iglesia, al principio para acompañar a una amiga, luego porque ese espacio me reconfortaba. No era solo fe, sino pertenencia. Gente que me saluda por mi nombre, que pregunta por mí y se interesa de verdad. Sentí que allí no era una anciana frágil, sino una persona completa. Participé en pequeñas tareas, en círculos de lectura, o me quedé en silencio escuchando. Y aún así me sentía útil. Fue entre esos bancos humildes y charlas sinceras que descubrí cuánto de mí aún permanecía intacto, guardado, esperando oportunidad para manifestarse. En uno de esos encuentros me pidieron compartir mi experiencia con el envejecimiento. Pensé en rehusar, pero acepté. Hablé con serenidad, sin acusar, compartiendo mis aprendizajes. Envejecer no equivale a desvanecerse. Cambiar de ritmo no disminuye nuestro valor. Y el cuidado solo vale si incluye la escucha. Varias mujeres asintieron emocionadas. Cuando volví a casa me sentí liviana. Contar el dolor en palabras también cura. Una tarde, sentada en la terraza con mi cuaderno, releí todo lo escrito, desde aquel despertar confuso hasta los encuentros en la VS, las notas con Patricia y los abrazos de Beatriz. Fue como ver una película de mi propia resistencia. Me sorprendió cómo evolucionó mi estilo. Al principio lleno de dudas, de frases entrecortadas, ahora firme, directo, estructura clara. No era solo evolución literaria, sino reflejo de quién me convertí. Una mujer que volvió a saber lo que piensa, siente y quiere. Para mí eso es más que logro, es volver a casa. Guardé ese cuaderno con cariño en una caja de madera junto a cartas antiguas y el sobre de la primera receta del calmante, no como recordatorio de tristeza, sino como símbolo de superación. Beatriz la vio y preguntó qué era. Contesté, un pedazo de mi historia que no quiero olvidar. Ella entendió y me abrazó fuerte, prometiendo cuidar esa memoria como cuida de mí. En ese abrazo supe que mi historia, con todo su dolor y mis decisiones, había dejado una huella buena, y eso era suficiente. Poco después me invitaron a escribir un breve texto para el boletín de la VS, en su edición especial sobre envejecimiento con autonomía. Lo redacté desde mi terraza con calma. Un resumen de mi historia, reflexiones sobre escucha y cuidado respetuoso. Al entregarlo, la recepcionista me preguntó si era la señora Norma del grupo de escritura. Sonreí y dije que sí. Ella me respondió, ha cambiado muchas cosas por aquí. Me quedé sin palabras. Solo pude agradecer. Al volver a casa, entendí que a veces dejamos huellas sin darnos cuenta, y vivir con verdad, aunque en silencio, transforma el entorno. Beatriz me contó que planea mantener el cuaderno colectivo tras graduarse, incluso llevar la idea a espacios digitales.
Me emocionó su visión. Ayudar a otras voces a no apagarse como la mía casi fue. ¿Estás? Dije que contara conmigo, porque hoy sé que mi voz no necesita alzar el tono para hacerse oír. Basta con hablar con firmeza y verdad. Y Beatriz, con su escucha y corazón abierto, me mostró que todo lo vivido no fue en vano. Con los meses mi hogar ganó ligereza. Las charlas con Patricia fueron más espontáneas. Ella preguntaba antes de decidir y, aunque a veces recaía, me escuchaba. Yo me sentía segura para fijar límites. Ya no era la mujer insegura y dudosa, sino alguien que expresaba sus deseos. Y eso cambió nuestra relación. Lo que antes fue imposición se convirtió en diálogo. No pretendo cargarla con mi historia, sino tejer nuevos puentes con respeto. La psicóloga de la UBS comentó que procesos así no tienen un fin exacto. Se reconstruye poco a poco, por dentro y por fuera. No hubo un día mágico en que todo encajara, pero sí pequeños momentos que evidenciaron cambios. Un mercado compartido, un abrazo de orgullo, una invitación a participar. Detalles antes invisibles que hoy pesan como pruebas de que vivo con conciencia. Y eso no tiene precio. Un domingo recibí a 2 amigas para un café en casa. Preparé boloñés, queso fresco y café recién molido. Nos sentamos en la terraza y conversamos durante horas. Me dijeron que me veían radiante. Sonreí, sabiendo que mi sonrisa ya no era impostada. Les conté brevemente mi proceso y me congratulé al ver que entendían lo vivido. Una de ellas sostuvo mi mano y dijo: «Te ves llena de vida». No contesté. Simplemente interioricé el reconocimiento. Me había reencontrado. Al caer la tarde, observé el jardín con nostalgia positiva. Plantas, fotos familiares y el cuaderno en la mesa. Ningún lujo, nada extravagante, pero cada objeto cargado de significado, porque cada uno representa una elección. Y cada elección reafirma: decido. Esta casa, mi cuerpo, mi historia son míos. Me silenciaron, sí, pero aquí estoy, hablando, viviendo y siendo entera. Beatriz me preguntó qué le diría a una mujer pasando por lo mismo. Unos instantes y respondí que confíe en su intuición, en la incomodidad que siente, que no espere a que todo se derrumbe para empezar a decir no. Ella anotó esas palabras en su libreta. Dijo que quería guardarlas para sí misma o para otras mujeres. Me emocionó saber que mi experiencia puede ayudar a alguien a despertar antes que yo. Y eso ya compensa todo. El dolor no fue solo pérdida, sino también puente y aprendizaje compartido. Hoy sé que la libertad tras los 60 va más allá de caminar, sola o elegir la hora de dormir. Es existir sin justificarse, ser escuchada sin que suene a favor ni dádiva, participar en las decisiones de tu vida, aunque te consideren vieja. Vivo con calma, me doy tiempo para pensar, sentir y hablar con serenidad. Y sobre todo, me doy el derecho de rechazar lo que ya no me sirve. Eso no me aleja de los demás, me acerca a quienes me respetan y me enseña que nunca es tarde para redescubrir tu camino. Basta la voluntad y un poco de valor. Si alguien menos preguntara hoy quién soy, respondería sin titubear: soy Norma, la mujer que casi fue silenciada por quien decía amarme, pero que halló dentro de sí una voz que nadie más puede arrebatar, quien aprendió que amor sin libertad es prisión y que el verdadero cuidado escucha, acoge, pero no controla. Mi historia no tuvo final de novela, tuvo un recomezo, y ese recomezo es lo que llevo conmigo, simple, firme y verdadero. Si todo lo vivido sirve para que otra mujer se mire con más cariño y desconfíe de lo que le parezca extraño, entonces valió la pena, porque al fin lo que queda es lo que nos atrevemos a decir cuando nadie quiere escuchar.